Bueno, procedemos a iniciar nuestra conferencia. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean de nuevo a las conferencias de iniciativa IBER. El día de hoy tenemos una gran invitada, tenemos a la maestra Leslie Alarcón, que nos va a compartir el tema de personas desaparecidas, desaparición forzada y personas no localizadas que confiamos pueda ser completamente de tu agrado. Déjame platicarte un poco de la maestra Leslie Alarcón. Ella es Leslie Selene Alarcón Medina, es química industrial, es licenciada en criminalística, es maestra en investigación criminal de las ciencias forenses con una especialidad en criminalística, perito en grafoscopía y documentoscopía, es actualmente docente y bueno, un miembro importante de la iniciativa IBER, que nos va a complacer el día de hoy con la conferencia Personas Desaparecidas, Desaparición Forzada y Personas No Localizadas. Maestra, el escenario es todo suyo. Bienvenida, buenas tardes. Si gusta compartir, ya está abierto el espacio por si tiene alguna diapositiva o algo que guste, adelante. Lo único que vamos a pedir, salvo que la ponente tenga indicaciones contrarias para ustedes, es que por favor procuren tener su micrófono apagado y la sesión de preguntas y respuestas la dejaremos hasta el final. Con ustedes la maestra Leslie Alarcón. Maestra, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, le hice llegar ahí unas diapositivas a Mari, porque tengo un problema con mi computadora, pero pues Ah, muy bien. la idea Entonces, de dar esta, ¿sí? sí, ya las encontré. Un segundito y las estamos proyectando. Adelante, maestra, si gusta regalarnos una introducción en lo que vamos proyectando, el espacio es todo suyo. Gracias. Les mencionaba, antes que nada, bienvenidos a todos. Creo que este es un tema muy, muy importante. Es un tema que últimamente se ha dado en todos los estados de la República y que no va a dejar de desaparecer, pero que sí es importante que cada uno de nosotros aprenda a comprender que no es lo mismo una persona desaparecida, una desaparición de persona, de desaparición totalmente diferentes. También vamos a hacer algún análisis de caso. ¿Sí se escucha, maestro? Yo lo escucho perfectamente bien, maestra, el auditorio. Ah, ok, perfecto. Continuamos. Me mencionaba que no solamente es ponerte en contexto la definición y hablarte acerca de los protocolos a seguir y evitar ciertas cuestiones, sino que estés enterado qué es lo que tienes que hacer, cómo vas a aprender a definir estos tres conceptos, cómo actuar y bien, se va a ir desarrollando solo el tema, uno de otro. Vamos a dejar la cuestión de preguntas al final de la sesión y pues espero que sea de tu agrado. Si nos va indicando, maestra, vamos adelantando las diapositivas. Sí, maestro, muchas gracias. Nos podemos ir a la tercera página. Bien. Pues bien, la desaparición de personas, ya lo mencionamos, ¿no? Es un tema de suma importancia en la actualidad por todo lo que se ha dado con la sociedad, ¿no? Hace poco y todos los días desaparecen personas. Hay que tomar en cuenta que para esto las víctimas o las primeras víctimas siempre van a ser las personas más vulnerables y en este caso es muy triste, pero es muy cierto también. Las mujeres y los niños siempre van a ser las personas más vulnerables ante esta situación. No descartamos a, los, a las personas adultas, ¿no? Pero está comprobado que las personas con más tendencia a este tipo de situaciones son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hay que
tomar en cuenta que no solamente ellas son las víctimas, sino también la familia, porque al final nos causa un daño psicológico y muchas veces el daño es irreversible. Si corremos con suerte, vamos a regresar a casa y si no, pues lo peor es que nos puedan encontrar muertos o en el otro de los casos ni siquiera nos encuentren. Dice aquí que la desaparición de personas o la desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos. Claro que sí, porque se están violentando, se violan nuestras garantías individuales como persona al privarte de la libertad. ¿Es irreparable? Sí. Te mencionaba hace un rato que no solamente una víctima secundaria de esta situación. ¿Cuántos casos nos hemos dado a la tarea y todos los días en noticias, en redes sociales, se suben boletines de búsqueda en alerta Odisea, alerta Amber y demás? Maestro, ¿le podría cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. La mayoría de las personas que están aquí, si no me equivoco, tienen o están inmiscuidas en alguna cuestión o de las ciencias forenses o del derecho. Y si eres una persona del ámbito civil, creo que también es importante que sepas toda esta información. De ciertos años para acá, 5 años para acá, ha aumentado mucho la desaparición de personas. Pero para que tú comprendas que no se actúa de la misma forma y que cada caso es totalmente distinto, creo que lo ideal es que te explique qué es una persona desaparecida, qué es una persona no localizada y qué es una desaparición forzada. Una persona desaparecida es desaparecida cuando ésta se involucra o se correlaciona con algún delito, con un posible delito. Llámese secuestro, llámese feminicidio, homicidio, etc. Una persona no localizada es cuando simplemente la persona se va y no se tiene nada de información de esta persona, simplemente un día se fue y no se volvió a saber nada de ella. Y una desaparición forzada es cuando una persona que está involucrada con algún cargo público es la que lleva a cabo esta desaparición. Te voy a poner contextos diferentes de casos reales que quizá te hayan sonado para que puedas comprender un poquito más la situación. Esto es como una clase. Te quedarás con lo mejor, comprenderás que es un tema de suma importancia y espero que después de esta plática, pues te des a la tarea de tomar tus prevenciones para evitar, cooperar con un poquito para que evitemos estas situaciones con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con mis alumnas, mis alumnos, pues qué mejor. ¿Qué es una desaparición de personas? En México, de acuerdo a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la desaparición de personas está tipificada como un delito de desaparición forzada y delito de desaparición cometida por particulares. Esto en cuestión dependiendo de las características. ¿Cuántas veces hemos escuchado en redes sociales, en noticias, con el vecino o nuestro alrededor, que no encuentran a la hija, a la prima? No entramos a un contexto más a detalle, sabremos que tiene sus consecuencias. La mayoría de las veces la desaparición de personas es cometida por un particular, una persona a nuestra vida. Y esto es como una consecuencia de todos los actos que nosotros hacemos al final. Hace como un mes, si no mal recuerdo, estuvo muy sonado el caso de esta chica de Nuevo León, ¿no? De Monterrey, de Devani, en donde pues
primero comenzó como una persona desaparecida, ¿no? Se cometieron ciertos sucesos, la persona nunca se encontró, pasaron días y después de la búsqueda de esta persona, le encontraron muerta. O sea, terminó en un homicidio que según el Código de Procedimientos Penales está tipificado como un feminicidio por las características del mismo. Y así como todos los días hay una persona desaparecida. Decía en la noticia y en la información, en el contexto de la misma, que buscando 13 días a Devani se encontraron aproximadamente de 6 a 7 chicas. ¿Tú te imaginas qué pasaría si las personas, las autoridades, en verdad se pusieran a hacer una búsqueda de personas? Todos los días por lo menos encontraríamos a una o dos. Lamentablemente el sistema que nosotros tenemos no nos da para más. Y en la mayoría de las ocasiones quien se encarga de hacer la búsqueda de personas es la misma familia. Creo que también es importante que sepas que estás en el derecho, que si el día de mañana pasas por cierta situación o conoces a una persona que esté pasando por la situación, tú estás en el derecho de participar en la búsqueda de la persona desaparecida. Y quien no te lo permita estaría violentando tus garantías y tus derechos. ¿Qué es una desaparición forzada? La desaparición forzada de personas es aquella que involucra la participación directa o indirecta de agentes del Estado, es decir, cualquier persona que esté o tenga un cargo de servidor público. Policías, Ministerio Público, hasta uno como perito, ¿no? El simple hecho de que participes o te involucres en la desaparición de una persona ya te hace partícipe de. Hace como 10 años había muchos casos en los que los policías de aquí del estado se daban a la tarea de hacer detenciones sin justificación y se llevaban a cualquier persona, sin motivo alguno, no les decían el por qué, se les llevaban algunas horas, algunos días los privaban de su libertad a cambio de dinero. ¿Que está considerado como desaparición forzada? Sí. ¿Por qué? Porque se involucra a un servidor público. Y como servidor público tienes que promover ciertos valores y respetar las garantías del ciudadano. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del servidor público prive de su libertad a cualquier persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación. Digo, en ese entonces no pasaba más allá de que se le pidiera a la familia cierta cantidad de dinero para que pudiesen dejar libre al sujeto. Y no estaba tan sonado esto de la desaparición forzada. ¿Cuántas veces hemos también escuchado que se los llevan a ciertos lugares para que no se sepa nada de ellos? Vuelvo a lo mismo, el simple hecho de que este acto lo cometa un servidor público está considerado como una desaparición forzada. ¿Dónde están? Pues realmente nunca vamos a saber en dónde están. Te decía al inicio de esta plática, si corres con suerte y desapareces, quizá después de tiempo te puedan encontrar. La mayoría de las veces no es así. Y hemos escuchado muchísimos casos, muchísimos, en los cuales nunca se realiza una búsqueda, en donde las carpetas de investigación no proceden, la investigación no avanza. Es un mito muy repetitivo el que vayas a levantar tu denuncia o solicites la búsqueda de tu persona y te digan que tienes que regresar después de las 72 horas. No, la búsqueda sí o sí se tiene que realizar de forma inmediata. De forma inmediata. Entonces, siempre que te veas en un caso como estos,
tendrías que acudir a la fiscalía y la fiscalía tiene la obligación de hacer la búsqueda de inmediato. Para ello, tenemos ciertos programas que nos ayudan con la búsqueda de las personas, que son los boletines que se empiezan a difundir. Uno de ellos es Alerta Amber y el otro es Alerta Odisea. En cuestión de niños es Alerta Amber y en cuestión de personas, adolescentes, adultos mayores y demás es Alerta Odisea. No es la misma, pero tienen características totalmente iguales. No es más que la información más importante de la persona a la que estás buscando. Nombre, edad, rasgos, ropa, el último lugar en donde esta persona fue localizada o fue vista, dirección, teléfono de la persona con la que se puede poner en contacto en dado caso de que esta persona fuera encontrada. Y pues el programa Odisea tiene la obligación de hacer la búsqueda de los mismos en hospitales, en CEMEFOS, en escuelas, en todo lo que te puedas imaginar. Actualmente también esto no es como que una práctica que se lleve, ¿no? No pasa más de que vas, levantas tu denuncia en la fiscalía, esperas a que proceda la investigación y únicamente te traen dando vueltas. Te voy a contar un caso que a mí me pasó y por eso es que de alguna forma yo decidí o me di a la tarea de ponerme a estudiar y de indagar más allá en esta situación. Hace aproximadamente 2 años tuve dos sucesos. Uno de ellos fue la desaparición de un amigo. Este amigo es sacerdote, es algo de la familia y de la nada desaparece. Fuimos a la fiscalía, levantamos la denuncia, nos dijeron que no, que teníamos que regresar después de las 72 horas para ver si la persona no había regresado a su domicilio y demás. Es aquí cuando entra en primera instancia, la desesperación de saber acerca de la persona, sobre todo si sabes cómo es o cómo se comporta la persona. Maestra Leslie, se ha apagado su micrófono, disculpe. Ya no, ¿ya se escucha? Ya, maestra, adelante. Sí, como que un rato no se escuchó. Este, les estaba contando el caso del padre. Es que es más fácil que lo entiendas si te lo explico con casos reales, ¿no? Y lo que yo viví de este lado para después explicarte el resto del protocolo. Realizamos la denuncia, nos dijeron que teníamos que regresar después de las 72 horas y pues así tuvo que ser. Lo que hicimos nosotros fue realizar de cierta forma como grupos de búsqueda. Teníamos ahí ciertos amistades que tenían comunicación con la fiscalía y gracias a ellos pudimos obtener una sábana de información. ¿Qué es la sábana de información? Nos mandaron un eh, despliegue de ubicación y una sábana de llamadas y mensajes del número del padre. Nos mandan la ubicación, su última ubicación, y de ahí partimos para hacer la búsqueda. La búsqueda la realizamos aproximadamente 5 días, tuvimos que hacer manifestaciones afuera de la fiscalía porque no nos daban respuesta. Lo único que nos decían es que teníamos que esperar porque ellos ni siquiera se prestaron a realizar la búsqueda y no saben lo desesperante que es. Dada esta tarea, se me abre la oportunidad de tomar un diplomado, una especialidad en esta materia y saber más acerca de cómo actuar. En conclusión, ¿en qué terminó esto? Pues de parte de las autoridades nunca obtuvimos una respuesta. El padre regresó después de una semana solo y
Nunca nos dijeron en dónde estaba, lo fueron a llevar a otro lugar del estado y él tampoco jamás nos dijo qué había pasado. Tenemos teorías y conjeturas de que se relacionaba con algún caso sí, del narco y esas cuestiones, y que por seguridad de él y de todas las demás personas, pues no podía hablar. En otro contexto, también ese mismo año, la hermana de una prima sale con un chico. Este chico le invita a salir al cine, la chica accede, le dice a la mamá que regresaba alrededor de las 10 o 11 de la noche, la chica nunca regresó. Se empieza a realizar la búsqueda, se va a levantar la denuncia a la fiscalía empieza a, con la alerta odisea, se empieza a expandir, se empieza a difundir en redes sociales, en periódico, en todo, y todo la vida y por haber para llegar con ella. Y con ella sí se obtuvo un resultado como que más rápido. Y las personas empezaron a comunicar con la mamá diciéndole en dónde la habían visto y desgraciadamente la encontraron muerta. El chico era su pretendiente, la llevó a una barranca, los dos estaban bajo el exceso del alcohol y drogas, tuvieron un forcejeo por ciertas cuestiones de discusión, y pues como la chica no quiso acceder a la petición del chico, el chico después de tiempo no pudo con la culpa y pues él solito se entregó. Entonces son dos contextos muy diferentes. Yo preocupada por la situación decía, bueno, es que esto no puede estar pasando, y si eso le pasó a alguien cercano y pasó ya 2 veces este año, ¿qué va a pasar si un día cae conmigo, que voy con una de mis hermanas o con alguna de mis amigas? Y lamentablemente afuera nadie te orienta, nadie te dice cómo es que lo tienes que hacer. Nadie te previene, nadie te dice, oye, por favor, no hagas esto, o oye, esto sería lo correcto, mira, si vas a tal lugar, empiezas por estas cuestiones y es más fácil. Y tienes la obligación y te tienen que respetar ciertos derechos y tú tienes que pedir esto y podemos hacer esto y demás. Me voy al diplomado, a la especialidad, y empiezo con la adquisición de todo este conocimiento, en donde personas de Ciudad Juárez, expertas sobre todo en estos temas, porque ya se da muchísimo, nos empiezan a contar y nos empiezan a decir cómo es que se lleva a cabo y qué personas se involucran. Tú como civil, tú como persona, como víctima, lo primero que vas a hacer es ir y levantar una denuncia de forma inmediata. No te pueden decir que es después de las 72 horas, tienes la obligación de decirle, no, ¿sabes qué? Es inmediato y lo dice en tal artículo y tal y mapa y demás. El servidor público a cargo tiene la obligación de hacerlo de la forma que se le estás pidiendo. Para esto te va a pedir cierta información de la persona. Ya te mencionaba hace un momento que te pide datos generales, ¿no? Nombre, edad, sexo, señas particulares, como una media afiliación, es decir, las características físicas de la persona y una foto. Yo siempre le digo a mis alumnos que siempre procuren tener en su dispositivo móvil o en sus redes sociales una fotografía sin filtro. ¿Por qué? Porque en verdad ha pasado que nos llevan o llevan una fotografía con mucho filtro, y entonces al momento de realizar la búsqueda y de encontrar a ciertas personas y hacer una comparativa, no coincide una con la otra. Entonces yo sé que todos usamos filtros, pero este es un tip. Procura siempre tener en tu celular o darle a tu mamá una foto tuya sin filtros. Te aseguro que eso a lo mejor el día de mañana te va a salvar la vida, o por ella vamos a llegar a encontrar. Después de hacer una entrevista con el familiar de la víctima, se empieza o se levanta la alerta, ya sea alerta Amber o alerta Odisea, según la edad de la víctima. Dijimos que si era una persona menor de edad, niña o niño, de los 12 hacia abajo, era una alerta Amber.
de los 12 hacia arriba, es una alerta odisea. O hasta los 16, al parecer. ¿Dónde están las personas desaparecidas? Pues realmente no se sabe dónde están. Mientras la fiscalía o las personas o los órganos de justicia encargados de hacer las búsquedas no nos den cierta información, nosotros como civiles, como personas ajenas a la investigación, no vamos a dar con el paradero de nuestro familiar, salvo que seamos muy minuciosos o muy detallistas para la búsqueda. En la mayoría de estados existen comisiones de búsqueda y están integradas por familiares, por papás, mamás de las víctimas, en donde ellos mismos se unen, realizan su comisión y todos los días sin parar van y buscan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanas, etc. Lamentablemente, la mayoría de las veces lo único que encuentran son restos óseos de sus familiares. En muchas entrevistas estas personas decían que no importaba las condiciones en las que encontraran a su familia, sino el que pudieran llevárselas a casa de regreso, sobre todo en zona fronteriza, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, etc. Aquí en el Estado de México o en la Ciudad de México, pues simplemente no tiende o no tenemos tantas comunidades o tantos grupos de búsqueda, no se da tanto porque las personas no quieren invertir su tiempo. Sabemos que para este tipo de grupos nos implica tiempo, nos implica dinero y nos implica esfuerzo. Comentaba una de las mamás de las personas o de las chicas desaparecidas en el 2020 que tuvimos oportunidad de hablar y que nos contara su experiencia, que es una situación totalmente desesperante. Ir todos los días a la fiscalía y que exiges que por favor se te dé alguna noticia de tu familia. Decía, uno va todos los días, aparte de que uno va muy dolido y muy desesperado porque no se obtiene cierta información que nos ayude o nos dé para ir y buscarlo, las personas a cargo, los servidores públicos son muy groseros. Entonces, siempre vas a encontrar a una persona igual que tú y así se empiezan a realizar los grupos de búsqueda. Ellas se organizan, ellas se quedan de ver en cierto lugar o algunas veces prestan algún domicilio para realizar sus juntas y saber por dónde van a empezar. En Ciudad Juárez era esta situación, entonces la señora nos decía que empezaban la búsqueda a las 8 de la mañana, porque al mediodía el sol estaba a todo lo que da y era un poco, pues, cansado. Terminaban la búsqueda a las 6 de la tarde y así era todos los días, de lunes a domingo. A diferencia de que los sábados y domingos normalmente tenían alguna persona experta, abogados, peritos, etcétera, que iban con ellas a buscarlo. Entonces empezaban a realizar la búsqueda, ellas mismas se ponían a investigar en internet las zonas rojas. ¿Qué es una zona roja? La zona roja es, en cuestión de estadística, el lugar o la zona con más índice delictivo en donde posiblemente ellas daban la teoría o una premisa que pudiesen encontrar a sus familiares. Aún así, de la mano no dejaban de boletinar, de hacer llegar este boletín de búsqueda de alerta Odisea o alerta Amber en todas las páginas de búsqueda de personas y pedirle a familiares, amigos, etcétera, que hicieran o difundieran esta información para llegar más rápido. Después de eso, pues, cuando empezaban a realizar las búsquedas y encontraban algún resto óseo o ropa o algún indicio que nos pudiera permitir saber un poco más, llamaban a la fiscalía y la fiscalía, después de algunas horas, mandaba a los peritos para que ellos levantaran el indicio y pudieran hacer una pequeña búsqueda alrededor de la zona. Y así era todos los días con la esperanza de buscar alguna de las víctimas.
Las estadísticas de personas desaparecidas, no localizadas y desaparición forzada siempre van en un contrapunteo, si lo pudiera llamar así. En primera se divide en dos. El sexo, en cuestión de hombres y mujeres, la mayoría de estas siempre va a ser en mujeres. Y pues aquí les puse una pequeña estadística del 2021. No les pongo de más porque pues este año no se ha actualizado la información, pero yo me he dado la tarea de buscar en ciertas plataformas de las fiscalías en donde pues ya, por lo menos el día de hoy, si tienes a una persona desaparecida, hay un apartado en cada una de estas plataformas en donde puedes poner los datos de la persona a la que estás buscando, o bien te hace un despliegue de las personas que se han encontrado y están en el CEMEF. Pero si te das cuenta, en los últimos años es cuando más ha habido un crecimiento. Regresando al tema de Devani, cuando a mí me preguntaban y me decían, bueno, maestra, dame tu punto de vista acerca del caso. Yo decía, ¿por qué enfocarte en el caso de una de las chicas cuando yo creo que todos los días desaparecen personas y no dejan de ser importantes? Todas las personas que desaparecen son importantes e igual de importantes. Que lamentablemente a lo mejor uno no tiene la solvencia económica para realizar una búsqueda o de cierta forma tener el contacto para que se nos ayude a buscarle es totalmente diferente, ¿no? Y me decía otra persona, bueno, es que en Nuevo León la mayoría de las personas son personas con dinero. Y ahí va, era como un foro de discusión. Me decía, pues sí, pero pues es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Si en 13 días, según que se buscó a esta chica, pudimos encontrar a 5 o 6 mujeres que llevaban mucho tiempo desaparecidas. ¿Tú te imaginas si en verdad la fiscalía o las personas encargadas de este tipo de búsquedas hicieran bien su trabajo? Todos los días podríamos llegar con una de ellas. No, pues sí. Pero pues para esto habría que hacer una limpieza muy detallada de todas las fiscalías, para que en verdad hicieran su trabajo, y si no hicieran su trabajo, por lo menos orientaran a la familia y no la revictimizaran, porque eso es lo que se hace, revictimizan a la familia, dándoles largas con información que ni siquiera es verídica, pasando sus carpetas de investigación a otras fiscalías para que la investigación no lleve un seguimiento. Y no saben lo desesperante que es no encontrar a tu persona. Gracias a la vida no me ha tocado que me toque a mí, pero uno no entiende hasta que no te toca. Entonces hagamos un poquito de conciencia entre todos y yo creo que compartir los boletines no nos quita nada. Está comprobado y yo he comprobado que si tú compartes el boletín y lo haces de manera rápida, puedes encontrar a una persona. Hace tiempo igual uno de mis maestros de la licenciatura tuvo ahí problemas. Se llevaron a su hija y él comenzó a moverse con todos sus conocidos en las diferentes fiscalías y nos pidió de favor a todos que se empezara a compartir el boletín de búsqueda de la chica y no tardó ni 2 días y la encontraron. O sea que sí sirve tener de cierta forma el conocimiento preciso para saber cómo actuar. Y exigir tus derechos, porque no es más que otra cosa que exigirle al servidor público que te respete tus derechos y tus garantías individuales y que no te revictimice. Algo muy cierto es que no estás solo, es que tienes ahí a la CNDH, en donde si el servidor público no coopera contigo, no hace su trabajo como tendría que ser, no hace la búsqueda de la persona, la investigación, está violentando tus derechos y tú tienes forma de exigir que se le castigue por ello. ¿Qué es una persona no localizada? Una persona no localizada es una persona mayor de edad que no sabe en dónde está. No se relaciona o no se tiene que relacionar justamente con un delito. Simplemente a lo mejor a mí se me ocurre decir, mañana me voy.
y me llevo todo o dejo todo, pero no le voy a decir a nadie a dónde me voy y no voy a regresar nunca más. A lo mejor mi familia me va a buscar, pero no está relacionada con un delito, simplemente por cuestiones personales, yo quise irme de la ciudad, yo quise irme a otro estado, no digo nada, por cuestión o por beneficio mío. Entonces, una persona localizada es toda aquella que ya es una persona mayor de edad, hombre, mujer, y que por su propia decisión decide irse sin avisarle a nadie y no saber nunca más de su paradero. Si regresamos a las otras definiciones, en cuestión de persona desaparecida, es esta persona sí está relacionada con un delito y normalmente es una persona particular, una persona ajena a. Aunque también no estamos exentos que puedas llegar a ser algún familiar, ¿no? Sobre todo aquellos familiares que saben que pueden obtener algún beneficio de esta desaparición. Y una persona, una desaparición forzada es una persona que desaparece, pero que en su desaparición se ve involucrada un servidor público. La CNDH en materia de desaparición de personas, en el 19 de septiembre de 1990, crea el programa de presuntos desaparecidos, PREDES. En la actualidad este programa tiene como objeto conocer e investigar quejas relativas a las personas de las que se les desconoce su paradero, cuya desaparición esté involucrada presuntamente con la participación de alguna autoridad o persona servidora pública federal, con fin de lograr ubicarlos y de determinar la existencia o la violación de los derechos humanos. Lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera sabíamos que la búsqueda se hace de forma inmediata? Porque llegas a una fiscalía y el Ministerio Público o el mismo policía te dice, pues no, regresa después de las 72 horas. Hace tiempo tuve ahí una controversia con con un alumno que era servidor público, era policía, y hablábamos, tocábamos el tema de desaparición de personas y me decía, bueno, maestra, pero dices que tampoco está padre que la familia llegue a buscar a la persona y, y tú salgas a buscarlo y al final la chica o el chico se fue con el novio y no le avisó al papá. Y le decía, pues sí, pero tú eres un servidor público y cuando tú decides ser servidor público, estás para servirle a la ciudadanía, a la sociedad. Tú sabes que una vez que aceptes el cargo de servidor público tienes la obligación sí o sí de realizar tu trabajo porque realmente por eso te pagan. A ti no te toca decidir si o hacer tus premisas o tus conjeturas de que si la chica se fue con el novio o se fue con el amigo o alguna cuestión. Tu trabajo es ir y realizar la búsqueda, porque lo que estás haciendo es revictimizarla o tomar conjeturas que no te corresponden. Cabe mencionar que como servidor público en la investigación de personas desaparecidas, tu obligación es siempre darle presunción de vida a la persona. En ningún momento la autoridad que esté a cargo de tu investigación te puede llegar a decir, pues es que la vamos a encontrar muerta o sin vida o ya no la vamos a encontrar. Mientras la investigación esté o se lleve a cabo, siempre se tiene que manejar la presunción de vida, porque eso hasta el doctor lo hace en el último momento. Tu trabajo es siempre buscar y tratar de que esta persona llegue o regrese a su casa con vida. Si la persona hiciese lo contrario, está violentando sus derechos y entonces la CNDH en materia de desaparición de personas con este programa, PREDES, pues te va a amparar. No a no al acceder a que violenten tus derechos. Si ya eres víctima por el simple hecho de que tu familiar no aparece, todavía llegar a una fiscalía o con algún servidor público y que te diga ciertas cuestiones, te hace una víctima nuevamente y te estaría revictimizando. Todo aquel que conoce de sus garantías o sus derechos sabrá que esto no se puede, sobre todo cuando lo comete un servidor público, porque todo servidor público tiene la obligación de servirte, de orientarte de la mejor forma con respeto, justicia y tolerancia y todos los demás valores.
¿Qué programas se ocupan? Bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Alerta o el programa Odisea y el programa AMBER, en donde pues no es más que la recopilación de la información. Normalmente cuando pasa una desaparición de personas, quien llega a, a realizar la... Maestra, por ejemplo, en el caso ese que dice que si un servidor público, pues, no quiere acceder hacia la persona, o sea, hacia la búsqueda, ahí donde puedes ir o reportar a ese servidor público. Muy bien, ahí vamos. Normalmente todas las fiscalías hay un teléfono rojo, así se le llama. Ese teléfono rojo es para quejas y esta queja le va a llegar a la persona encargada de la fiscalía. Entonces, esta persona tiene la obligación de exigirle al servidor público a cargo de la investigación que te brinde la atención. Porque si él no accede, entonces sí te vas a ir a la CNDH. La CNDH va a entrar en investigación y si la persona o se comprueba que esta persona violentó tus derechos y no quiso participar, es destitución de cargo y hay ahí algunas cuestiones en el ámbito penal en el cual se le sanciona. Recuerda que te están revictimizando y que el simple hecho de que un servidor público se niegue a prestar un servicio, para ellos es sanción o destitución de cargo. Y no hablamos de una sanción mínima. Aparte de dinero, por lo menos, es que te quiten tu cédula profesional y te destituyan del cargo por lo menos 10 años, pero bueno, sin cédula no vas a poder hacer nada. Y te priven de la libertad dependiendo del caso. Y no solamente para la persona que te niegue el servicio, sino para la persona que sea el jefe o supervisor de este, por no exigirle que se te preste o se te brinde la asesoría para este tipo de cuestiones. Y sí se da, la verdad es que sí se da. Te mencionaba que cuando nosotros fuimos a levantar la denuncia porque el padre Paco, no aparecía, nos decían lo mismo, no, regrese después de las 72 horas, igual y se fue a algún lugar. Y decíamos, no, pues es que nosotros lo conocemos, ¿no? Él no es así, él es una persona así, 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 y pues se nos cerraron, nunca se va. Y nos decían, no, pero es que tiene que regresar, ¿no? Hasta que realmente fuimos y nos plantamos afuera de la fiscalía, hicimos una manifestación, empezamos a mover todos los contactos que teníamos, llegó una televisora y no nos fuimos hasta que nos levantara la denuncia, nos mandaran nuestro boletín de búsqueda, que era la alerta Odisea, lo empezamos a difundir, empezamos a hacer impresiones del boletín, nos fuimos a volantear, a buscarlo en todos los lugares, nos pusimos en contacto con personas de otros estados y tuvo éxito. Tenemos la premisa de que gracias a que nosotros nos movimos, porque realmente lo encontramos gracias a las personas que nos unimos, hicimos grupos de búsqueda día y noche sin descansar, sin ir a trabajar para encontrarlo. Las personas que se lo llevaron como que se vieron, no sé, involucrados o dijeron, no sé, a lo mejor nos puede traer alguna consecuencia, mejor lo soltamos y pues sí nos lo regresaron. Lo golpearon, sí, tuvo ahí ciertas lesiones, pero no lo regresaron con vida. En la mayoría de los casos esto no es así. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Yo sé que si al día de mañana alguna de nosotras nos tocara, igual y la familia tiene que tener la idea de que quizá no nos encuentren como ellos desean. Pero si nosotros empezamos a cambiar ciertas cuestiones de conciencia con nosotros mismos y empezamos a cooperar en un tema tan importante, podremos obtener éxito. En primera, si en verdad la persona que tenemos a cargo de nosotros en el país empezara a realizar una limpieza
general de cada una de las personas o servidores públicos que se encuentran en las fiscalías y que de verdad se asegure que van a hacer su trabajo, porque para eso se les paga. Tendríamos el primer punto. El segundo es que se nos orienten en este tipo de información, no solamente a nosotros como padres, sino también a los alumnos en escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad y demás. No tomarlo como burla, ¿no? Alejado de que nosotros hagamos comentarios de ella se lo buscó o seguro desapareció porque le gustaba tomar o por cómo andaba vestida, eso nos hace partícipes de revictimizar a la víctima y no nos corresponde. Así la persona le gusta la fiesta, así hombre o mujer, o la persona se vista como él guste, eso no nos da derecho a nosotros a opinar. Lo único que es el objetivo de esto es que la persona aparezca con vida y que regrese a su casa. Con la información o el caso de Devani, decía, ¿no? Es que las amigas, es que esto, es que aquello. Bueno, entonces si tú ya viste cómo está la sociedad, porque realmente este es un problema de sociedad, yo creo que lo que tú puedes llegar a hacer es generar hábitos, ¿no? Si tú sabes que vas a realizar o vas a ir con tus amigas a una fiesta, decía la información que se sube a redes sociales, todas llegamos, todas nos vamos. Que también aprendas a diferenciar que hay amigos para fiesta y hay amigos para ciertas otras cuestiones y que si esa amistad no te conviene, mejor aléjate. Que generes el hábito de que así sea a cuestiones que no quieres que nadie más sepa, pues por lo menos le avises a la persona con más confianza en dónde vas a estar. Yo te comparto de forma personal, ¿no? Con mis alumnas siempre les he dicho lo mismo. No me interesa en dónde vas a estar. Si algún día te encuentras en peligro, no sabes qué hacer, o estás pasada de copas, no solo con alumnas, con amigas y con mis hermanas, mándame tu ubicación. Mándame tu ubicación o yo te mando un Uber o yo voy por ti o te vienes a mi casa, pero de que llegas, llegas. Porque no me gustaría que tu familia te esté buscando. Porque es una desesperación horrible y porque es un tema que últimamente todos los días, no hay día que no desaparezca una persona, no hay día que abras la red social y encuentres un boletín de búsqueda alerta Odisea o alerta hambre. Pero también es preocupante que no solamente ahora sean mujeres, ¿no? También sean niños. Y que en cuestión de niños sean personas cercanas, personas, tus mismos vecinos o hasta tu familia. Imagínate qué tan mal está la sociedad que ya no solamente se conforman con una mujer o un hombre, porque los hombres tampoco están exentos. También un niño. Es algo que tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. ¿Cómo? No aceptes a personas en tu red social que no conozcas. Yo sé que te mueres por tener muchos seguidores o que tengas ahí muchos amigos, pero yo prefiero tener a pocas personas y que sean reales a personas que el día de mañana participen para que yo no llegue a casa o no conmigo, sino con alguna persona cercana. No subas toda tu información. Al final es una red social. Manéjate solo por encima y con lo más superficial que se pueda. Al final la persona que te conoce en persona, sabe lo más importante o lo más relevante de ti. Y cuida a tus niños. Procura no subir fotografías de ellos, porque los estás poniendo en riesgo. No sabemos realmente quién está detrás del celular. Muchas veces son personas que se hacen pasar por otras con el objetivo de tener cierta información. Ayer hablaba con mis alumnos de la trata de blancas. Nos llegó ahí, pues, un audio en donde decía que se estaba dando mucho esto de la trata de blancas y que en cuestión de trata de blancas, por cierta cantidad de chicas, le pagaban cierta cantidad en pesos al sujeto que se las llevara. Imagínate si el día de mañana eres tú. Y aún así nos critican por ir a plantarnos en las manifestaciones, ¿no? Pacíficas, porque al final son pacíficas.
pues es una forma de exigirle a nuestro gobierno, a la persona que se encuentra en a cargo de nuestro país, que ya haga algo. Pero si él no lo hace, no nos queda más que hacerlo nosotros. ¿Y cómo? Orientándote con la información más fácil y más entendible para que tú puedas exigir que se te respeten tus derechos y tus garantías y realicen la búsqueda de forma inmediata, previniendo, porque también es una forma, ¿no? Previniendo, yendo o compartiendo esta información con tu tía, con tu prima, con tus hijos y siendo más cuidadoso en el manejo de cierta información. Yo por lo menos, después de todo lo que me pasó, me he dado a la tarea de ser una persona más precavida. Y si veo que algo no me cuadra, veo la forma de actuar o busco ayuda. Entonces te invito a que realices conciencia y que te des cuenta qué tan mal estamos en este tipo de situación. Y que no solamente es Devani o Ingrid en cuestión de casos de feminicidio en donde todo empieza por una desaparición de personas. Llevamos tiempo en el que todos los días desaparece una persona. ¿Y por qué hago enfoque en una mujer? Porque las cifras estadísticas nos lo dicen. Son las mujeres las personas más vulnerables para una desaparición de personas. Por lo que sea, ¿no? Normalmente la persona que lo comete es el sexo opuesto, un hombre. Por trata de blancas, porque no quisiste acceder a salir con él, porque se le echó la gana. Por eso te pido que te cuides, por eso te pido que trates de no subir toda tu información a tus redes sociales. Y que cooperes, ¿no? Que si el día de mañana te mandan un boletín o si tú mismo en la red social ves que alguien está desesperado buscando un familiar, no te quita nada ponerlo en tu perfil o en tu red social o compartirlo con tus conocidos. Quizá por el compartir este boletín podamos llegar con la persona. Genérate el hábito también de tomarte una foto sin filtros. La mujer, el hombre, el niño, la niña siempre va a ser bonito o va a ser una chulada si se muestra de forma real. Con filtros te ves espectacular, pero sin filtros te vas a ver mejor y te aseguro que eso te va a salvar la vida el día de mañana. Entonces es una tarea muy ardua, sí, pero no permitas que el de allá afuera, porque crea que sabe más que tú, no te dé la orientación adecuada o no realice tu búsqueda, tu investigación. Estaría muy padre empezar a armar nuestros grupos de búsqueda y ser colaboradores de la búsqueda de personas desaparecidas aquí en el estado. Estuve investigando hace tiempo y no hay. Estas personas parece ser que tienen ahí un registro en la fiscalía y de pronto si se trata de alguna situación como estas, entonces la misma fiscalía tiene la obligación de decirte, mira, hay un grupo de búsqueda que realiza búsquedas tales y tales días, ponte de acuerdo, que no es más que personas o familiares de las mismas víctimas que nos han encontrado. Y digo, en materia de desaparición de personas, este es un tema desde hace años, ¿no? Se viene escuchando desde que desaparecieron los chicos del caso de Ayotzinapa, que es un caso que hasta la fecha pues tiene ciertas cuestiones un poco turbias en investigación. Entonces, no es más que eso. Traté de hacerte lo más digerible, pero sobre todo crearte conciencia, porque si yo te hablo de la forma o del protocolo, es algo que te va a aburrir, es algo que a lo mejor no va a ser tan relevante. Mejor te explico qué es lo que tienes que hacer y qué puedes hacer para prevenir este tipo de situaciones, porque eso es iniciativa IBER. Hablar de ciertos temas que te ayuden día a día para prevenir ciertas cuestiones en tu vida. Prevenir, ayudar, realizar ciertas actividades para que estés más informado y aprendas un poco. El tema es muy extenso,
porque yo te podría explicar todos los casos en el que gracias a las redes sociales se ha podido llegar a localizar a la persona. Por eso también, digo, no te quita más que 2 pesos a lo mejor de tus datos tener siempre activa la ubicación. Eso también te puede salvar la vida. Hace tiempo, en un caso de Ciudad Juárez, a una chica de aproximadamente 15 años, la contactan por la red social, Facebook, y le invitan a salir. La chica accede, le platica a la amiga. La chica tardó aproximadamente 5 o 7 días en aparecer. La encontraron muerta dentro de su mismo fraccionamiento con uno de los vecinos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la investigación se le otorgó el acceso a la persona encargada de la investigación informática, el acceso a sus redes sociales. Se obtuvo la primera o la última conversación que fue con esta persona y a través de esta aplicación pues se obtuvo la ubicación, el despliegue de sábana de datos de la persona y fue ahí en donde se encontró a la chica. O sea que imagínate qué tan importante es la tecnología. Y siempre sí o sí se utilizan la sábana de datos de tu dispositivo, el software. Así tú hayas borrado conversaciones, así tú hayas eliminado llamadas, esto se guarda en cierto tiempo en tu dispositivo y la persona experta encargada de obtener esta información es quien te la otorga. Entonces empiezas a realizar un plan de búsqueda, porque cada investigación aparte es diferente. Buscas los puntos rojos en donde vas a realizar la búsqueda detallada y minuciosa de la persona. Y pues empieza la información. Pero para esto pues ya tuvimos una previa entrevista con la familia de la víctima. Por ahí alguien prendió su micrófono. Aquí. Todo, dato importante, cada boletín de búsqueda que se realiza con el programa Odisea lleva un número. Digo, todo desde inicio del año hasta que este culmina, llevan una secuencia. Te aseguro que en verdad si te dieras a la tarea de meterte a los programas de búsqueda, te vas a dar cuenta de que todos los días desaparecen por lo menos 5 personas. ¿Y qué tan mal estamos, no? Porque algunos quedan en el limbo. Te comento esto que es como muy insistente, ¿no? Cómo es que las mujeres de la frontera van y buscan a sus hijas. No sé si hace tiempo escuchaste hablar sobre las muertas de Juárez. Te cuento un poco la historia. Hace años, no recuerdo con exactitud cuál fue, recién se comenzaba la desaparición de las personas, de mujeres. Estas mujeres trabajaban en una textilera. No recuerdo el nombre con eso. Ya tenían un perfil, ya sabían que las personas a las que se iban a llevar o las personas que iban a hacer o verse involucradas en este tipo de situaciones eran todas las mujeres de la textilera del turno de la noche, en la cual pues llevaban un mismo modus operandi las personas que las privaban de la vida. A todas las
interceptaban en el horario de las 9 o 10 de la noche, no regresaban, las lesionaban de la misma forma hasta quitarles la vida, y así se fue acumulando la cantidad de feminicidios. Fueron de los primeros feminicidios o de los más sonados. Y nunca se pudo, campo algodonero, así es. Y es un caso muy importante. Bueno, de ahí como que todo empezó a darle auge. En la actualidad ya todo es como un poco más rápido, ¿no? Ya ni siquiera sabes quién lo va a hacer. Dejamos entrar tan fácil a nuestra vida a personas ajenas que no sabemos con qué nos va a salir o realmente quiénes son. Quizá ya eres la próxima víctima y no lo sabes. Por eso es que te tienes que cuidar. Por eso es que tienes que generar ciertos hábitos que si las personas de afuera, que lamentablemente es el gobierno, y voy a volver a insistir, no te cuidan, te cuides tú y nos cuidemos entre todos. No podemos revictimizarnos entre nosotros mismos en una situación como esta. Que si el día de mañana un servidor público se atreve a privarte de tu libertad sin decirte el por qué, considéralo cuando llegas con la familia, una desaparición forzada. Normalmente no se atreven a tanto, lo hacen por días. Tuve un amigo al que se lo hicieron, lo privaron de su libertad una semana hasta que no consiguió el dinero. No supo cómo actuar, y la demanda o denuncia, porque sí demandó a los servidores públicos, nunca tuvo avance. Y así como ellos, yo sé que también has tenido a tu papá, tu primo, tu hermano, tu novio, en las que muchas veces el servidor público llega y de la nada, por querer obtener una moneda, se los lleva, y ni siquiera se los lleva a la fiscalía o a los separos, se los lleva a otro lado y los anda paseando. Eso ya es considerado privarte de tu libertad, por lo menos unas horas. Y el que lo haga o lo genere un servidor público, pues deja mucho que desear y estaría cometiendo desaparición forzada. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Pueden empezar a sacar sus eh, abordando. Digo, es un tema muy grande. Podemos poner el contexto que tú quieras, los casos que tú quieras. Jimena. Miss, tengo Claro. una duda. Durante pues la plática y así, dijo que la alerta Amber se activaba a partir de qué edad, y la otra, ¿cuál era? Sí, Jimé. Hablamos de dos cuestiones, dos programas, ¿no? La alerta Amber y la alerta Odisea. Por protocolo, normalmente la alerta Odisea es para mujeres de los 16 años en adelante. De 16 años hacia abajo se considera alerta Amber. Aunque a veces es dependiendo de la autoridad que nos toque, ¿no? Porque maneja la cuestión de la alerta Amber de los 12 años hacia abajo, y no es una información que me estoy sacando de la manga. Estuve en algún tiempo colaborando con ciertas personas y de verdad así la manejaban. Decían que porque las características de la persona no figuraban con las de un niño, sino de un adolescente mayor de edad. Y es que sí, normalmente a las chicas de ahora sí se ven más grandes de la edad, ¿no? Luego les preguntas la edad y tienen 13, 14 años y se ven como de 18. Así tienen la edad. Entonces es dependiendo de la autoridad. Hasta donde yo me quedé, por el protocolo, es de los 16 años hacia abajo, alerta desde el 0 hasta el 16. Y después de, ya es considerado una alerta odisea. Si yo diera mi criterio o yo fuera la persona encargada de esto, lo manejaría de la siguiente forma. Personas de 0 a los 17 y meses sería alerta Amber. Y de los 18, que ya es una persona mayor de edad en adelante, sería una alerta Odisea. Solamente cambia un poco el nombre del boletín de búsqueda, pero realmente no sirven para lo mismo.
Es un boletín en donde se datan los datos más importantes de la persona. Habíamos mencionado el nombre, la fotografía, sexo, estatura, características físicas de la persona, en donde se extravió o fue vista por última vez, y si tiene alguna seña particular. Y con quién te puedes poner en contacto, que normalmente nunca ponen números de personas o de familiares. Siempre todo es a través de la fiscalía. Ah, ok, vale, perfecto. Muchas gracias, Miss. De nada. Maestra, les llega una pregunta al chat, me parece que el micrófono no sirve y dice así: si no se localiza a la persona, ¿se desactiva dicha alerta, se actualiza o cómo funciona? No, no, maestro, no se puede bajar el boletín. Les mencionaba, ¿no? Desde que se abre la investigación, el servidor público tiene la obligación de buscarla. Así sea 1 año, 2 años, 3 años, eh, tiene que seguir activo el boletín de búsqueda. En cuestión de la investigación aquí en la Fiscalía, pues sabemos que ellos no hacen su trabajo como tendría que ser. Realmente el boletín de búsqueda siempre está activo por parte del familiar, porque el familiar es el que constantemente está subiendo el boletín de búsqueda con todos, pero no se cierra la investigación. La investigación no se va a cerrar hasta que se halle con algún indicio que nos compruebe que se trata de la persona. Pueden pasar años, pero siempre va a estar abierta la investigación. Y el servidor público no puede cerrarla o no puede decir, pues se cierra la investigación porque no, no se llegó a alguna o no se obtuvo cierta información. No, el boletín de búsqueda o la búsqueda de la persona sigue activa hasta que se encuentre un indicio. Tenemos demasiadas investigaciones de personas desaparecidas en donde por eso es que de pronto las familiares de estos se ven tan desesperados que la única forma de que los puedan escuchar es saliendo a manifestarse y de exigirle a las autoridades competentes que hagan su trabajo. Y que no obstante eso, pues al no obtener una respuesta, empezaron a formar sus comités de búsqueda en ciertas zonas, en ciertos lugares, en ciertos estados, para ver si se obtenía más información o se llegaba más rápido. Decía la señora que en su momento nos brindó la entrevista: nosotros nos hemos dado a la tarea de ser todólogos, así como ustedes, porque nosotros somos abogados, somos peritos y no conocemos. Empezamos a gajearnos desde la experiencia entre todos, porque nos ha tocado hacer, ir y rascar, ir y buscar en tierra blanda, perdón, leer los códigos del artículo o ciertos títulos que nos responden a nosotros, ir a la CNDH y todos los días a la Fiscalía para exigir y fundamentar que no se nos está ayudando. ¿Y qué hacen, no? Pues realmente muchas veces se llega con ciertas personas o con ciertos indicios gracias a los comités de búsqueda, porque ellos no pueden hacer el levantamiento de los indicios. Ellos tienen que dar el aviso a la fiscalía o a la persona encargada de la investigación que encontraron cierto o hallaron cierto indicio que nos puede o puede presumirse que se relacione con alguno de los familiares. Entonces ya llega al Ministerio Público, Policía de Investigación, perito, para realizar el levantamiento, llegar a la investigación. Pero ellos como tal no pueden hacer el levantamiento. Decía la señora que ella hacía el trabajo de todos, y sí, es triste, pero sí, así es. En otras cuestiones, es un caso reciente, veía un caso en el que en Sonora, Nogales, si no me equivoco, en un día de búsqueda, encontraron un horno en medio del desierto de Nogales, ¿no? En donde tenía horas o días, si no es que acababan de echar restos óseos al horno.
y que era un horno clandestino. Entonces las señoras en cuestión de búsqueda para dirigirse a otro lugar, para trasladarse a otro lugar, empiezan a percibir el olor, se bajan y empiezan a, a buscar y encuentran el horno. Decía que tenía algunas horas porque estaba prendido, que quisieron sacar los restos para pues salvar lo más que se pudiera de los mismos y que se pudiera hacer un análisis de ellos y ver si era un familiar de ellos, pero que la fiscalía les decía que no, que ellos no podían hacer o agarrar nada de lo que estuviese en ese horno hasta que llegara la peritos, y los peritos llegaron después de 8 horas, ya que estaban los restos totalmente calcinados. Y así como este caso, muchos otros más. Pero en cuestión de la pregunta, va ahí un poco. Esas investigaciones tienen hasta 4 o 5 años y esos 5 años la mamá, el papá, la hermana no ha dejado de buscar a la hija. Y yo creo que me pongo en el lugar de alguna de ellas y si a mí en algún momento me tocara haría lo mismo. No dejaría de buscar a mi familiar hasta que encuentre algo. Si no lo hace la fiscalía, pues lo voy a tener que hacer yo. Buenas noches, doctora. ¿Me puede escuchar? Sí. ¿Cómo está? Felicitaciones por su excelente ponencia. ¿Qué consecuencias podría tener un familiar si toca, yo qué sé, alguna osamenta o cuerpo que encuentre o lugar o indicios así, ropas y, o sea, por desconocimiento o por la desesperación, lo llegaran a tocar? ¿Tienen algunas consecuencias ellos jurídicamente? Jurídicamente, tal vez sí y tal vez no. ¿Por qué tal vez sí? Porque, bueno, las personas que nos vemos o somos personas de la materia sabemos que nos estarían contaminando los indicios, porque no llevamos equipo de protección personal, no generamos el hábito de llevarnos unos guantes y pueden llegar a aparecer huellas. Entonces, al momento de realizar la investigación, el que aparezcan tus huellas en ciertas pertenencias de la víctima o de la persona, te vas a ver involucrado. Y así tú respaldes que lo hiciste por desconocimiento o porque no tenías o por desesperación, la fiscalía siempre va a buscar algo para irse zafando de la investigación y decir, bueno, pues no llegamos a la investigación, ellos intervinieron y pues por eso no se pudo. Entonces yo te aconsejo que aún si sea muy grande tu desesperación, pues ni modo, nos esperemos y demos aviso. Pero es ahí cuando, perdón. No, perdón, maestra. No, sí. Sí, bueno, le termino de mencionar y ya me dice. Es ahí en donde entra tu trabajo y decirle, ¿sabes qué? Empezar a anotar y decir, a ver, pues yo te dije, en el caso de esta señora, ¿no? Que nos decía que lo encontraron como entre las 11 y 12 del día y que los peritos llegaron 8 horas después. Bueno, pues entonces haces tus anotaciones y vas a la CNDH y les explicas qué fue lo que pasó. La CNDH siempre va a estar a favor de los ciudadanos, de las personas, sobre todo cuando no se te respeten tus garantías. Y siempre va a buscar, se escucha feo, pero siempre va a buscar atacar al servidor público por todo lo que él no haga bien. El servidor público, la fiscalía o las personas encargadas de la investigación van a hacer todo lo contrario, porque siempre van a buscar ciertas cuestiones para desafanarse de la investigación y decir, bueno, no lo encontramos, pero ellos lo encontraron y metieron mano y pues así como que entorpecen la investigación o ya contaminaron los indicios y no se va a tener un objetivo más claro. Pero es más que eso, bueno, si en algún momento llegara a pasar y lo haces, a ti te respalda la CNDH. Aunque tuvieras una consecuencia de tipo penal, la CNDH te respalda. Porque te decía, tú no tienes conocimiento y al final te puedes excusar o puedes fundamentar que no se te está dando la atención o no se te está brindando la orientación. Todo lo contrario, ¿no? Que tu carpeta de investigación o tu investigación quedó en el limbo y que como es tu familiar, pues tú estás realizando la búsqueda. No sé si se acuerdan del caso del papá
que todos los 8 o 9 de marzo va a las manifestaciones de la Ciudad de México para que se siga buscando a su hija. No recuerdo el nombre del señor, pero es un claro ejemplo. Día tras día, y no hay día que no deje de salir a buscar a su hija. Y ha realizado y encabezado y organizado los grupos de búsqueda para encontrar alguna pertenencia de su hija y llevarla a casa de regreso. Muchas gracias. Ahora, no, de nada. Y pues también en el caso, maestra, como dice la compañera, pues en cuestión de la seguridad también de la persona que hace la búsqueda, ¿no? Ya que puede pues agarrar alguna infección o algo, cosas así, si ya está deteriorado el cuerpo, ¿no? Sí, oye, pero ¿qué crees que estas mismas señoras, porque es una entrevista muy grande, ¿no? Decían que no les importaba, decían, pues a mí no me importa, o sea, lo único que queremos es que alguna de nosotras se lleve algo a casa. Dice, le hemos hecho de antropólogos, le hemos hecho de abogados, le hemos hecho de peritos, porque realmente no conocíamos cómo realizar las búsquedas. Nos metemos a internet a buscar las zonas rojas, lo que tenemos de conocimiento en cuanto a la carpeta de investigación. Dice, pero es muy cansado porque llega un momento en el que ya no tienes el recurso económico para seguir buscando a tu familiar. Muchas de estas personas han perdido hasta el trabajo, ¿no? Pero su objetivo es llevarse a su familiar, encontrar a su familiar. Y si te pones un poquito en su lugar, yo de manera personal, si yo no tuviera conocimiento de la investigación, yo haría lo mismo. Por desesperación o por lo que tú quieras, si yo llego a un lugar y cumple o tiene las características de la persona a la que estoy buscando y por desesperación yo voy a llegar y voy a agarrar. Y no me va a importar si tiene alguna consecuencia, porque si la autoridad afuera no hace su trabajo, yo voy a buscar a mi familiar y voy a exigir que se haga la investigación a detalle para que me digan si en efecto se trata de uno de mis familiares. Hace tiempo también nos pasó y está comprobado. El papá de una amiga va con sus amigos a cierto lugar de algún estado, no recuerdo qué estado. Uno de ellos tuvo un problema y los calcinaron. Los empezaron a buscar, tardó aproximadamente una semana. Y eso porque se dio con las características y creo que el número de placa del vehículo, pues obviamente todos sabían que se habían ido tanta cantidad de personas y se pudo realizar una comparativa con ciertos restos óseos y algunas otras cuestiones de las personas para entregarles por lo menos cenizas de sus familiares. Bueno, ahí iban unos con todos. Pero imagínate cuánto tiempo tardó para que se realizara la investigación. Recuerdo que en ese entonces había pasado yo creo que casi un mes para que les dieran respuesta. Y no sabes lo desesperante que es, ¿no? Mi amiga decía, es que es desesperante, dice, porque si ya sabemos que sí en efecto se trataba de ellos, no nos dicen si sí son. Tenemos la esperanza de que no sean y que les hayan robado el auto y que hayan sido otras personas. Pero es muy tardado todo esto del estudio. No hacen su trabajo, o a lo mejor a veces en otros, porque no son todos, las personas que sí lo hacen por tanta carga de trabajo no se dan abastos. Ojalá que en algún momento aquí nos escuchen y empiecen a abrir ciertas cuestiones de investigación especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, desaparición forzada y personas no localizadas. Que no vayas a un lugar y te digan, seguro se fue con el novio. Y si se fue con el novio, qué bueno, pero tu trabajo como servidor público es llegar con la persona y decirme, se fue con el novio, yo sabré qué consecuencias tendrá la acción, pero sé que mi persona está viva. A que ni siquiera te des a la tarea de buscarlo y nada más hagas tus conjeturas por no hacer tu trabajo y me digas, ay, seguro se fue con su novio. ¿Y si no se fue con el novio?
Y si el día de mañana le encuentran muerta en algún lado o muerto en algún lado, porque tú no realizaste tu trabajo, porque tal vez si hubieras realizado tu trabajo a tiempo le hubieras encontrado con vida. ¿Te imaginas? Tocando el caso de la prima, de la hermana de mi prima, decían, imagínate cómo andamos en seguridad, que si hubiese habido seguridad en el lugar, no hubiese pasado. Pero igual, a veces las personas se enfocan en mandar policías o seguridad a otros lugares y no en donde tendría que ser. Y está también la cuestión de los grupos de búsqueda, que era lo que me preguntabas. No van, realmente no van, y no lo dicen solamente las personas de los grupos de búsqueda, ¿no? Yo también lo viví. Cuando buscábamos al padre, nos ayudaron un día. Un día nos ayudaron a nosotros y fueron con nosotros cierta cantidad de policías a realizar la búsqueda. Llegó un momento en el que nos dijeron simplemente es que no podemos estar saliendo contigo todos los días porque tenemos otras cosas que hacer. Y le decíamos a la presidenta, sí, pero tienes mucho más personal. Y no te lo estoy pidiendo una hora, te lo estoy pidiendo todos los días, te lo estoy pidiendo cierto tiempo, porque no solamente ahora es encontrar a la persona, también yo estoy poniendo en riesgo mi seguridad y mi vida por alguien que no hace su trabajo. Pero tristemente así es. Y estas mujeres se tienen que cuidar entre ellas. Ya no hay más preguntas en el chat. Creo que Ok, parece no haber más preguntas. Yo sí tengo una pregunta a título personal, mi estimada maestra, ya para cerrar. ¿Usted maneja alguna especie de curso, taller, capacitación que permita brindarle, no a las instituciones porque ellas ya están muy capacitadas, sino a la sociedad civil, conocimiento sobre el qué hacer, cómo proceder en estas situaciones? ¿Qué cree, maestro? Que de manera personal siempre toco estos temas con familiares y amigos, también con mis alumnos. En alguna cuestión de clases trato de hacerles conciencia, de platicarles acerca de estos temas, de cómo poder actuar. Y si llego a ver alguna situación, me pongo en contacto con el familiar de la persona para brindarle de forma y de corazón la orientación y que pueda exigir que se le realice su investigación de la mejor forma. Pero es un proyecto que tengo en mente, llevar o pedir que me den la oportunidad de ir a las instituciones, sobre todo en nivel básico y nivel medio superior, a darles ciertas pláticas a las chicas y a los chicos de prevención, a manera de prevención. Si bien de que ellos estén enterados de cómo actuar ante estos casos, que sea algo más de prevención, de cómo hacer o qué cosas hacer para evitar este tipo de cuestiones, o de cómo actuar o de cómo ayudar y de cómo cuidarnos entre todos, porque es un tema muy importante no solo para los adolescentes, sino para las personas que nos encontramos a cargo de ellos y que ellos puedan compartirlo a su vez con su mamá, con el papá, con la prima y demás, hacerles conciencia. Perdón que le interrumpa. Perdón que le interrumpa de nuevo. ¿Cómo dijo la aplicación para ver inclusive los mensajes que ya estaban borrados y se permanezcan ahí durante un tiempo? No es una aplicación. La aplicación la tiene como tal la fiscalía. Entonces, cuando llega a pasar este tipo de situaciones, las personas que se encargan de la informática forense son las que se encargan de analizar la sábana de pertenencias.
de datos, en el caso del móvil o de la computadora, de algún dispositivo, eh, obtienen el software y ahí a través de una aplicación se obtiene la sábana de llamadas, de mensajes, de ubicación. Es un rollo muy grande, pero sí sirve. Incluso se meten a analizar las redes sociales de las personas, pueden restaurar fotografías que hayan sido borradas con el objetivo de dar con la persona a la que se está buscando y en su defecto con la posible, el posible agresor o la posible persona que la, que la haya privado de su libertad. Disculpe que vuelva a preguntar. Y en el caso de llamadas, ¿solo se detecta la llamada o se puede escuchar qué se dijo durante la llamada que se conversó? No, solamente se detecta el número, la compañía, la hora, y lo que se hace es como un análisis, porque eh, se realiza como un muestreo de cuántas veces consecutivas y la duración de las llamadas del mismo número. Se mete el número en la aplicación y a través de esta aplicación te va a mandar a la ubicación. Y si coincide que las llamadas vienen del mismo número, o bien no es del mismo número, sino se realizaron en la misma ubicación, se busca por ahí. Gracias. No, de nada. Lo que sí se puede obtener, al parecer, es los audios, pero para eso tendríamos que tener el dispositivo. Pero en cuestión de llamadas, mensajes, es una manera más rápida, ¿no? Se mete el número en la aplicación nos va a dar la ubicación y cuando obtienes el despliegue de la sábana de llamadas, ahí vas a ver qué tan consecutivo fueron las llamadas entrantes o salientes, si fueron entrantes, fueron salientes, las horas, las duraciones, metes el número y ya te da nada más la ubicación y se empieza a hacer un análisis, ¿no? A ver, de tal número le marcó tantas veces esta persona consecutivamente, ¿no? ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Cuánto fue la duración de la llamada? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y si en todas las llamadas fue la misma ubicación, ahí se empieza a hacer el mapeo y es ahí en donde se va a empezar a realizar la búsqueda. Bueno, pues le agradecemos por habernos resuelto nuestras dudas, por regalarnos un tema tan importante y orientarnos. Y pues por parte de Iniciativa IBER AC para la Prevención del Delito, otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Leslie Selene Alarcón Medina por su destacada participación como ponente con el tema Personas desaparecidas, desaparición forzada y personas no localizadas, celebrada el día 27 de mayo del 2022. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y espero que en verdad mi aportación para todos ustedes sea importante y que se te haya quedado un poquito y también te haya generado conciencia en algunas cuestiones, ¿no? De verdad que no te quita nada compartir cierta información. Cuando veas un boletín de búsqueda, compártelo, te quita nada. Y te aseguro que igual y gracias a que tú lo compartas va a llegar a más lugares y la persona que están buscando va a regresar a su casa. Y cuídate, si te cuidas tú y nos cuidamos entre todos, vamos a hacer un mejor trabajo a que si esperamos a que nos cuiden las autoridades de allá afuera. Muchísimas gracias, maestro. De nada. Bueno, maestra, pues nuevamente a nombre del equipo de Iniciativa IBER-AC le agradecemos mucho por su participación. Esperamos tenerla por aquí pronto nuevamente. Ya nada más como comercial final, los invitamos a seguirnos en las redes con las ponencias que tenemos a futuro. Por ahí nos esperan algunas entrevistas en Punto Morado. Para los que no están enterados, Punto Morado es un proyecto realizado por Iniciativa IBER-AC que tiene la intención de generar un espacio para las historias de la mujer, con la intención de que haya este intercambio tanto de historias como de consejos y bueno, podamos generar esta red
de apoyo para cuidarnos unos a otros. En este caso, este proyecto es llevado por el equipo femenino del proyecto de iniciativa IBER AC y tendremos más adelante algunos cursos, algunas capacitaciones por si gustan incorporarse. Recordemos que este trabajo que hacemos es gracias a tu apoyo. Por último, quiero agradecer a los que participaron de este último evento que tuvimos, que fue llevar algunos donativos a una casa hogar llamada La Divina Providencia. Tuvimos el gusto de poder compartir con ellos una pequeña comida simbólica, algo de ropa, algo de artículos de higiene personal. Iniciativa Ibera C tiene abierta esta puerta por si algún día tú gustas colaborar con algo, nosotros lo estamos almacenando y cuando hay la oportunidad, hay el grupo, hay quien lo solicita, lo acercamos. Por nuestra parte, bueno, sería todo, siendo las 7:37, hora México, del día 27 de mayo del 2022. Damos por concluido este espacio. Te esperamos, maestra Leslie. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche y estamos en contacto. Abrazos desde aquí para todos ustedes y recuerden, hoy es un buen día para hacer prevención. Buenas noches a todos. Cerramos sesión. Maestra Leslie, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. Buenas Gracias. noches.